Bueno, vamos a entrar a la palabra en esta mañana. Vamos a Mateo capítulo 26, uno de mis versos favoritos de la Biblia, hermanos. No por lo que contiene, sino porque en él podemos ver el corazón de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mateo capítulo 26, versos 36 al 38. Acaban ellos de hacer lo que acabamos de hacer nosotros, nada más que ellos sí lo hicieron en una cena, ¿verdad? Comieron pan, tomaron la copa de vino, fue repartido, ¿verdad? El pan, fue repartido la copa. El Señor les dijo: este pan representa mi cuerpo que va a ser puesto en la cruz. Ellos no sabían, hermanos, nosotros ya sabemos porque nosotros ya conocemos la historia, cómo el Señor Jesús fue crucificado, pero en ese momento el Señor no había sido crucificado y su sangre no había sido derramada. Entonces los discípulos todavía no tenían y no entendían bien por qué el Señor decía: este es mi cuerpo, es partido y es, verdad, entregado por ustedes, cómanlo. Y luego toma la copa y le dicen: beban de ella. Ellos todavía no tenían esa noción, nosotros ya lo tenemos, ¿verdad? Por la revelación del Espíritu en la obra que el Señor hizo en la cruz. Pero al terminar esa última cena que le llamamos, ellos bajan y van a un huerto del Getsemaní, ¿verdad? Un huerto que está, o un jardín que está a las afueritas de Jerusalén. Y el Señor ahí acostumbraba a orar, ¿verdad? Entonces vamos a Mateo y capítulo 27, perdón, 26. Y vamos a irnos hasta el 36, hermanos. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, también llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy a orar yo. Pero se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Note cómo el Señor, ¿verdad?, nos muestra, empezó a afligirse y angustiarse. ¿Quién se ha angustiado, hermanos? ¿Quién ha sentido una angustia tremenda, ¿verdad? Una angustia es cuando es un sentimiento, hermanos, de un temor, una impotencia, de algo que se ha salido de control repentinamente y que tenemos miedo de que no podamos controlarlo y no sabemos qué va a pasar. Y dice la palabra que entonces el Señor Jesús empezó a afligirse y angustiarse. Y esto nos muestra que el Señor es totalmente transparente, totalmente verdadero, sincero, y les dice a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte, oren conmigo. Jesús quiso mostrarles a ellos su momento de aflicción, su sufrimiento. No lo escondió, no se fue solo y se cubrió por allá atrás de una piedra grande y empezó a llorar, sino que les compartió a ellos su sufrimiento, su dolor, su miedo, sus emociones. Y la pregunta sería: ¿para qué el Señor permitió que sus discípulos vieran sus emociones? ¿Para qué creen ustedes? Aprendan de mí que soy, exactamente, para enseñarlos. Aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, síganme. Entonces el Señor, hermanos, mostró sus sentimientos. Esta no es la única vez, hay otras veces cuando el Señor, ¿verdad?, llora por tristeza. Hay otras veces que el Señor se acongoja, o sea, siente tanta compasión, hermanos, cuando le dice a Jerusalén, ¿verdad? Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas, ¿verdad?, a los que te son enviados, los profetas, andas como ovejas sin pastor. El Señor en varias ocasiones, hermanos, les compartió a sus discípulos su sufrimiento. Inclusive en varias ocasiones les dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén y sufra, sea escarnecido. Entonces, en diferentes ocasiones vemos que el Señor muestra su sufrimiento, muestra sus emociones, muestra su dolor, y hay una razón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender, ser enseñados. Y por eso el día de hoy la meditación o la enseñanza vamos a titularla Meditando en los sufrimientos de Cristo. Y en el estudio, hermanos, que podemos nosotros llevar a cabo, el escudriñar la vida del Señor Jesucristo, podemos dividirla
en dos partes para que nos sea más fácil entenderla. Una parte de la vida del Señor Jesucristo es la humillación. Fíjense cómo el Espíritu Santo conecta todo. Nuestra hermana Liliana nos leyó lo que es el inicio de la humillación de Jesucristo, cuando Gabriel, el ángel, anuncia a María que María va a concebir, y entonces la humillación del Señor Jesucristo quiere decir cuando Él desciende de su trono y se hace hombre y se encarna, ¿verdad? Y vive esos 33 años aproximadamente hasta que es crucificado y muerto. A eso le llamamos la humillación del Señor Jesucristo. Después de que el Señor Jesucristo es puesto en la tumba y resucita, de donde resucita, y los 40 días que está resucitado y apareciéndose a sus discípulos, desde el momento que resucita hasta cuando asciende, Hechos capítulo 1, ¿verdad? Cuando va al Padre, ya definitivamente y no baja, le llamamos la glorificación o la exaltación, la humillación y la glorificación. Tenemos mucha información acerca de la humillación, o sea, todos los evangelios registran la vida del Señor Jesucristo cuando estuvo en ¿qué? En carne. Podemos estudiar y ver mucho acerca de eso. Y aquí es donde nosotros podemos entonces tomar, hermanos, como esta escritura en Mateo que acabamos de leer, que el Señor se afligía, se angustió, ¿verdad? Se entristeció a tal punto, ¿verdad? Que inclusive Él sentía ya la muerte en Él. Podemos entonces tomar esta escritura y meditar y aprender, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo sufrió, para qué sufrió y cómo ese sufrimiento, amados, lo llevó a glorificar al Padre de tal manera que nosotros ahora somos bendecidos por medio del sufrimiento de nuestro dolor, del dolor de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53. Por excelencia, hermanos, no nada más los evangelios contienen la doctrina de la humillación del Señor, del Mesías. Isaías 53 y Salmos capítulo 22 son dos escrituras mesiánicas que apuntan, ¿verdad?, a cómo el Mesías que vendría, el ungido de Dios, iba a atravesar esta vida de dolor y sufrimiento por causa, ¿verdad?, de la voluntad de su Padre para poder rescatar, redimir a los perdidos. Isaías capítulo 53. Yo le recomiendo que lea muchas veces este capítulo y lo medite, y que lo lea en varias versiones, y que él escuche, ¿verdad?, lo que el Señor tiene para nosotros. El profeta Isaías empieza: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su poderoso brazo? Mi siervo creció en la presencia del Señor. Aquí ya está hablando el Mesías. Como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Y aquí empieza inmediatamente, hermanos, a revelarnos, ¿verdad?, el camino que toma la vida del Mesías que vino. Verso 3, Isaías 53, 3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cuando tú empiezas a ver cómo el Señor describe la vida emocional del Mesías, empieza con esto, ¿verdad? Despreciado y rechazado, hombre de dolores. No dice hombre de alegrías, no dice hombre de victorias, hombre de celebración, sino dice hombre de ¿qué? De dolores. No dice Dios de dolores, dice hombre. Acuérdense que estamos hablando de la humillación, la parte cuando se encarnó nuestro Señor. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y la pregunta sería, hermanos, ¿cuál es el dolor más profundo que experimentó el Señor Jesucristo? Para poder meditar, hermanos, en el sufrimiento de nuestro Mesías, debemos no nada más de ver los relatos que vivieron o vieron o registran los evangelios, sino que debemos irnos más allá a las profecías que cientos de años antes nos estaban describiendo el dolor que iba a sufrir el Mesías. Porque de esa manera podemos entonces comprender mejor y meditar mejor, hermanos, en lo que nuestro Señor realmente hizo y sufrió. No solo hay que irnos a los relatos de la crucifixión que encontramos en los evangelios, sino también en el antiguo pacto, ¿verdad?
como ya se los dije, Salmo 22, Isaías 53, son realmente descripciones proféticas de lo que iba a sufrir, ¿verdad?, el Mesías en la persona y ministerio del Dios encarnado. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué siempre nosotros acentuamos, por qué siempre nosotros nos enfocamos en los dolores o en el dolor físico del Señor? ¿Por qué siempre cuando pensamos en el sufrimiento de Cristo volteamos a la cruz y siempre pensamos en los clavos, ¿verdad?, enormes, pensamos en los látigos, pensamos en la corona de espinas, pensamos en los golpes que le dieron, pensamos, ¿verdad?, en cómo lo escupieron, en cómo lo humillaron, ¿verdad?, lo sobajaron? ¿Por qué siempre cuando meditamos en el sufrimiento de Cristo, inclusive en la Santa Cena, siempre se nos viene a la mente, ¿verdad?, escenas de películas que hemos visto, ¿o no? Se nos viene mucho la pasión de Cristo, las escenas, ¿verdad? Y todo el cuerpo, ¿verdad?, hecho una llaga, y decimos, ay, nuestro Señor cómo sufrió, ¿verdad?, su cuerpo, todo. Y siempre nuestra mente, al meditar en el sufrimiento, se concentra, amados, en el sufrimiento físico que el Señor Jesús experimentó. Pero hay un dolor, hermanos, un aspecto aún más profundo que el Señor Jesucristo sufrió. Y a pesar de que sí fue un dolor, hermanos, excesivamente grande en el cuerpo, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo sufrió, pudiéramos decir que físicamente hay personas que a lo mejor han sufrido más tiempo y más que el Señor Jesús. Dije físicamente y dije pudiéramos decir. Hubo otros crucificados también. Jesús no fue el único hombre crucificado. La crucifixión era un método que los romanos usaban para crucificar a muchas personas. Los latigazos también era un método, ¿verdad?, en que los romanos usaban para castigar. Muchos de los profetas del Señor, hermanos, fueron cocidos vivos en calderas, fueron quemados, fueron mutilados, fueron comidos por leones. O sea, cuando hablamos del sufrimiento físico, hay muchos que sufrieron físicamente como el Señor ha sufrido. Entonces, cuando Isaías capítulo 53 verso 3 dice, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, la pregunta sería, ¿cuál es ese dolor más profundo que el Señor Jesús experimentó que tú y yo no podemos experimentar? ¿Por qué? Porque nada más un Dios que se humilla a sí mismo y se encarna para poder sufrir y cargar ese dolor que tú y yo no podíamos, amados. Y la pregunta sería, ¿cuál es ese dolor, verdad, más profundo que el Señor, verdad, lo afligió? Y vamos a Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22. David el salmista, no crean que este es un salmo donde él empieza a describirse a sí mismo. Es un salmo mesiánico, es una profecía. Y el rey David empieza a escribir lo que el Espíritu le está revelando, hermanos. Salmos capítulo 22 verso 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde escuchamos estas palabras, hermanos? En la cruz. Pero antes de la cruz las escribió David por medio del Espíritu, cientos de años antes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, Dios, pero no respondes. Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste, clamaron a ti y los salvaste, confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero aquí empieza a revelarnos, hermanos, cuál es ese dolor que el Señor cargó, que tú y yo no podemos cargar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras del Mesías, del Hijo a su Padre. Y aquí, amados, podemos empezar a meditar en el abandono, porque el Señor mismo lo expresa. Dios mío,
¿Por qué me has abandonado? Los hombres, amados, cuando digo hombres me refiero a la humanidad, ¿verdad? Somos consolados en medio de nuestro dolor cuando tenemos compañía. Claro que no estoy diciendo que se nos quita el dolor. No puedes quitar el dolor de una pérdida, de una muerte. No lo puedes quitar. Pero sí puedes consolar. No puedes hacer sentir mejor a la persona, pero sí la puedes hacer sentir apoyada. No puedes quitar la tristeza de ella, pero sí puedes mostrarle esperanza. Y el ser humano, hermanos, desde el principio, cuando fue creado, cuando Dios hizo a Adán, al hombre, hay esta famosa frase, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté, le haré ayuda ideal, idónea, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya consuelo, para que haya amor, para que haya apoyo, ¿verdad? Y amados, en muchas de las ocasiones, los amigos, los compañeros, el esposo, la esposa o la familia son instrumentos que Dios usa para consolarnos en las tribulaciones. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dijo: vengan, oren conmigo porque mi alma está angustiada hasta la muerte? ¿Por qué cree que los tomó? Porque Él estaba tratando de encontrar en ellos algo de ¿qué? De consolación, algo de apoyo. Segunda de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Corintios, hermanos. Primera de Corintios capítulo 1. Perdón, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 1, gracias. Segunda de Corintios capítulo 1. El abandono, hermanos. El Señor Jesucristo empezó a sufrir y a sentir el abandono dentro de Él. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corintios, segunda de Corintios, ¿verdad? Verso 3 al 5: toda la alabanza sea para Dios, amén. El Padre, nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Cuando hay una fuente, hermanos, quiere decir que esa fuente se desborda y derrama, por decir así, agua. Y otros pueden beber ¿de qué? De esa agua. Por eso aquí dice que nuestro Padre es la fuente de todo ¿qué? Entonces quiere decir que si nosotros vamos al Señor, vamos a recibir ¿qué? Consuelo. Él es la fuente de todo consuelo. Verso 4: Él nos consuela. Fíjense cómo nos consuela. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a carambas. A carambas. Espérenme. Siempre decimos que nosotros cuando vamos a un funeral, hermanos, y le damos el pésame a la persona o platicamos o es muy cercana de nuestra, ¿qué palabras siempre usamos? Yo sé que todo lo que te diga no va a ¿qué? A consolarte. Exactamente. Y ya ahorita dijimos, no, hermanos, no podemos quitar la tristeza de las personas, no podemos quitar el dolor, no podemos quitar la angustia, pero sí podemos consolarlos. No nosotros. El Padre, fuente de todo consuelo, dice, ¿verdad?, que nos consuela para que nosotros podamos ¿qué? Consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, estamos en el verso 4, 2 Corintios capítulo 1. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecer el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuál fue ese consuelo, hermanos? El amor de Cristo Jesús. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Jesucristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Y entonces aquí empezamos a ver, hermanos, cuán importante es que nosotros podamos ser parte de la familia de Dios. Porque el Señor, ¿verdad?, deja establecido una iglesia, su esposa. Porque deja establecido, ¿verdad?, que seamos parte de una comunidad.
Pero ¿qué pasa, amados? Cuando el Señor Jesucristo tenía su comunidad, sus discípulos, sus allegados, lo dejaron en la hora y en la dificultad más dura de su vida. En el preciso momento cuando el Señor más necesitaba del consuelo, dice Marcos capítulo 14, verso 50, todos los discípulos dejándole huyeron. El Señor les acaba de decir: vengan conmigo, mi alma está angustiada hasta la muerte. El Señor les había dicho unos momentitos antes: ¿saben qué? Ustedes me van a abandonar. No, Señor, no te vamos a abandonar, vamos a estar contigo. Amados, llega, ¿verdad?, los guardias del templo, apresan a Jesús, y los amigos, los hermanos, las amistades, la familia de Jesús lo dejan, huyen. Dejándolo, lo huyeron. El mismo Pedro, hermanos, que había unos instantes antes le había dicho: yo contigo, Señor, me voy hasta la muerte, Señor. Yo no me rajo, yo soy de los hombres, bien hombres. Amados, de lejecitos empezó Pedro a seguirlo. Y ya saben la historia. Y cuando le preguntan: ¿tú andabas con él? No lo conozco. Hey, sí, a ti te vimos con él. No lo conozco. Hey, este es uno de ellos. Maldita sea que no lo conozco. Y canta el gallo. Y el Señor Jesús, viendo a Pedro, hermano, dice que Pedro amargamente empieza a llorar. Ellos convivieron con él, amados. Ellos anduvieron con él, comieron con él, fueron testigos de su poder, de su bondad, de su sabiduría, fueron testigos de su gloria. Pedro vio glorificado a Cristo, hermanos, en el monte de la transfiguración. Cuando se aparece Elías y Moisés, el Señor se transforma y Pedro lo ve glorificado. Y ese mismo Pedro que lo ve glorificado, amados, lo niega unos días después, huye. Y tú harías lo mismo. No me digas: no, yo no hubiera negado al Señor. Hubiéramos hecho lo mismo, amados. Lo hacemos hoy en día. Abandonamos a nuestro maestro, lo dejan solo, hermanos. Ahora podemos decir, hermanos, bueno, pues Jesús es hijo de Dios. O sea, cuando lo abandonaron sus amigos, él se pudo refugiar ¿en quién? En el Padre. Pero acabamos de leer el Salmos 22:1: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchos van a decir, amados: no, es que el Señor Jesús, ¿verdad?, pues era Dios y entonces era hijo de Dios. Entonces, aunque lo abandonaran sus amigos, aunque lo abandonara su pueblo, lo haya rechazado, pues su Padre, ¿verdad?, lo seguía sosteniendo. Pero, amados, en el momento de la crucifixión, al último instante de la vida de nuestro Señor, si nos detenemos, Mateo capítulo 27, versos 45 y 46, nos detenemos un momento a ver ese instante en la crucifixión. Dice Mateo, relata: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. O sea, 3 horas, hermanos, hubo oscuridad. En el mero pleno sol, ¿verdad?, hubo oscuridad en la tierra. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte. No oró, hermanos. No dijo así: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me vas a abandonar? No hizo así, hermano. No sé si ustedes han visto una persona que acaba de perder a un ser querido, que en ese instante, no sé si ustedes han escuchado ese grito de una angustia, hermanos, te penetra, hermanos, el corazón, ese grito, hermanos. El Señor dice que clamó en una voz muy fuerte, es verdad, en arameo: Elí, Elí, lema sabactani, ¿verdad?, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tú sigues leyendo, hermanos, dice que los soldados y los que están ahí dicen: hey, le está hablando Elías, vamos a ver si Elías baja. O sea, todos pudieron escuchar lo que el Señor gritó, hermanos. Nuevamente, lo mismo que hizo con sus discípulos, mostrar su sufrimiento, lo vuelve a hacer en la cruz frente a todos.
El Señor no se guarda para sí, hermanos, el sufrimiento, sino que lo grita: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sufre el Señor, hermanos, el abandono de sus amigos, y ahora el Señor siente el abandono del Padre. Pero en ese momento, hermanos, de la cruz nos revela el punto máximo de sufrimiento y dolor de nuestro Mesías. No lo dijo cuando le estaban dando los latigazos, no lo dijo cuando le estaban poniendo la corona, no lo dijo cuando venía cargando la cruz y se cayó donde ya no podía, hermanos. Lo dijo en el momento preciso antes de suspirar y morir. En ese último instante de su vida, cuando él ya sentía que la vida se le iba del cuerpo, fue cuando clama: Padre, Padre, ¿por qué me abandonas? Y amados, él sintió un abandono, una soledad total en su corazón y en su mente, ¿verdad? Sintió en su carne que el Padre lo había abandonado. Y todos los demás, los que estaban presentes, no lo consolaban. Si tú lees los relatos, le decían: eso se merece por mentiroso, ese es el pago de sus mentiras. Eso se lo trae él por haber dicho que él era el Hijo de Dios. Merecido lo tienes, bájate de la cruz. No dices tú que eres el Hijo, bájate. Todavía, hermanos, él sintiendo el abandono y el rechazo, todavía lo dice que lo injuriaban, o sea, le gritaban, hermanos. Y el Señor decía: Padre, no les tomes en cuenta que este pecado, no saben lo que hacen. Pero en medio, hermanos, de lo que aconteció, uno tiene que meditar. Por eso la enseñanza de hoy: meditando en el sufrimiento de Cristo. El Padre nunca se contradice. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos. Una promesa que tenemos por parte del Señor, hermanos, es: a donde quiera que tú fueres, yo iré. Una promesa que tenemos del Hijo es: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. He aquí mi espíritu está sobre ti. El salmista dijo: el Señor me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mí. Bueno, entonces cuando tú empiezas a pensar eso y dices: ¿qué pasó cuando el Señor estuvo crucificado? Entonces el Padre falló, lo abandonó. ¿Por qué el Señor le dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando lo vemos con esos ojos, hermanos, y yo por mucho tiempo yo pensé yo pensaba: el Padre tuvo que abandonar al Hijo para que el Hijo recibiera todos los pecados, pudiera ser castigado y entonces ahora sí levantado. Yo así era mi manera de pensar, hermano. Pero el Espíritu te corrige, hermanos, cuando quieres ser humilde y corregido. Cuando quieres ser un necio y enseñar lo que tú crees que es verdad, pues también te va a dejar. Pero cuando quieres ser, hermanos, enseñado por Él, y hasta hace poco, hermanos, entendí yo que el Padre no abandona y jamás puede abandonar a nadie, porque Él lo ha dicho, menos a su Hijo. Pero se nos olvida mucho, hermanos, que Cristo era 100% hombre, y que como cada uno de nosotros, en su momento más angustiante, su carne pensó que el Padre lo había. ¿Quién ha sentido que el Señor no está con él, hermano? Muchas veces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y luego la pregunta es: ¿te abandonó el Padre realmente? No, pero tú sientes que el Señor no está ahí por tu sufrimiento y tu angustia tan grande que tienes. ¿Y por qué sabemos que el Padre no lo abandonó, hermanos? Hebreos 13, 20, 21. Sabemos que el Padre no abandonó al Hijo. ¿Por qué? Porque dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, y rectificó un pacto eterno con su sangre, los capacita en todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. El escritor de Hebreos nos dice que ¿quién levantó a Jesucristo, hermanos? El Dios Padre.
Si el Dios Padre hubiera abandonado al Hijo, no lo hubiera levantado. No lo abandonó, hermanos. Simplemente dejó que se cumpliera la escritura, la señal de Jonás. Cuando los fariseos, los religiosos, los extremistas, ¿verdad? Mentirosos, hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados, ahí le dejamos, ¿no? Le decían, danos una señal para creer que eres el Hijo de Dios. Y el Señor les decía, señal no les será dada más que la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches, ¿verdad? En el centro de la tierra. En ese momento, hermanos, el dolor más profundo que el Señor sintió fue el abandono del Padre, el abandono de sus amigos, el rechazo, el desprecio. Pero recuerda, amados, que el Señor, aparte de ser 100% humano, era 100% Dios. En la cruz del Calvario, hermanos, fueron cargadas y pagadas todas las deudas desde Adán hasta nuestros días. Los millones de billones de billones de hombres y mujeres que hemos vivido y que van a vivir. El Señor pensó en todos nosotros, no nada más en sus 12 discípulos que lo abandonaron. Él pensó, ¿verdad?, en Jorge, en Salomón, en Brian, en Juanita, en Gabriel, en Felipe, en Liliana, en Laura. En ese momento, hermanos, que la multitud que estaba ahí, esa multitud representaba a todos nosotros. Y Él dice que nos conoce por nuestro nombre. No fueron 12 discípulos quienes abandonaron a Jesús, hermanos. Fue toda la humanidad, cada uno de nosotros. Lo rechazamos, lo abandonamos. Y en la carne Él siente el abandono del Padre. Esa angustia, hermanos, de sentirse solo. Yo creo 1 o 2 veces nada más en mi vida cuando estaba chiquillo que me le perdí a mi mamá ahí en Soriana. Sentí una soledad, hermano. O sea, al no ver, ¿verdad?, a la persona con la que andas, si estás chiquitillo, pues sientes, hermano, que viene el robachicos y ya te van a quitar los órganos y te van a vender. Todo lo que nos dicen las mamás para traumarnos, ¿verdad? No traumen a sus hijos, mamás. Al sentir esa soledad, hermanos, así inmediatamente, aunque hay un montón de gente, pero no está la persona en la que confías y sabes que te puede proteger, que te puede. Amados, el dolor en el alma es el dolor más profundo que puede existir. Y nosotros no hemos experimentado ese dolor y nunca lo vamos a poder experimentar en la totalidad que nuestro Señor Jesucristo lo experimentó. Todos, amados, sabemos que la tristeza es insoportable cuando estamos solos, cuando no hay nadie que nos consuele, cuando no hay nadie a quien poder vaciar, ¿verdad?, nuestras emociones y recibir de esa persona, póngale que no palabras, pero un abrazo sincero que nos consuele. Es terrible, hermanos, la tristeza y el sufrimiento y la soledad, la desgracia, ¿verdad? Sí. Pero nuestro Señor, hermanos, murió por nuestros pecados, fue castigado por lo que merecíamos, fue humillado, fue completamente, ¿verdad?, abandonado. Y en medio de todos estos sufrimientos, Él se compadeció de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué el Dios Todopoderoso, Santo, hermanos, se dispuso a sufrir lo que Él no debía sufrir? O sea, nuestro Dios no necesitaba sufrir, no se lo merecía, pero ¿por qué estuvo dispuesto? Por amor. Pero Hebreos 4:15 nos da una mejor respuesta, una revelación un poquito más, más profunda. Hebreos capítulo 4, verso 15.
Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Cuando tú meditas en los sufrimientos del Señor y te das cuenta que no nada más el sufrimiento mayor fue la carne, hermano, sino la angustia, el desprecio, el rechazo, la humillación, le llamamos ahora el bullying, ¿verdad? Cuando te das cuenta que el Señor, la traición, sufre todas estas desgracias en el alma, entonces somos más abiertos, hermanos, a confiar en Él y a entregarle a Él pues la situación en la que estamos nosotros pasando y viviendo, sabiendo que Él tiene toda la autoridad y comprende, hermanos, lo que nosotros, ¿verdad?, pasamos. Y el apóstol Pablo lo pone en una perspectiva con Timoteo de esta manera, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 7 en adelante. Pero el verso 3, 2 Timoteo capítulo 2, verso 3 le dice: hey Timoteo, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Y luego se va al verso 7 y dice: hey Timoteo, piensa en lo que te digo, o sea, medítalo, considéralo, Timoteo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico, 2 Timoteo capítulo 7 en adelante. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta va a traer salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Como Dios no puede negar quién es, hermanos, y Él quería acercarnos a Él y poder consolarnos y que nosotros pudiéramos ir al trono de gracia, por eso Él estuvo dispuesto a soportar el dolor más profundo, por el deseo de tenernos, hermanos, con Él. Cuando meditamos y descubrimos los sufrimientos que nuestro Señor sintió, hermanos, Pablo lo meditó, lo sintió y entonces estuvo dispuesto a vivir para Cristo y a morir para Cristo. Pablo se lo dice a Timoteo: Timoteo, soporta el sufrimiento. Está dispuesto, piensa, considera al Señor Jesucristo, quien fue levantado. Yo por eso sufro. Entonces, cuando empiezas a ver a Pablo, Pablo no sufría porque a Pablo le encantaba sufrir, hermanos, o porque era un super Pablo, un superhombre. Pablo sufría porque él consideró y meditó en los sufrimientos de Cristo y entendió que aunque el Señor no merecía, y en realidad, hermanos, no se lo pedimos, Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros y a sufrir el dolor más profundo del abandono, del rechazo, de la traición. Entonces esto creó en Pablo y le abrió la mente a decir: Señor, yo quiero morir y sufrir por ti. Y es la única manera, hermanos, en que nosotros vamos a estar también dispuestos a negarnos y a sufrir y morir por nuestro Señor Jesucristo, si Él lo desea. Debemos aprender a identificarnos, hermanos, con el sufrimiento de Cristo, porque dice Pablo que los sufrimientos nos identifican más con nuestro Señor. Si tuviéramos un Cristo, un ungido, hermanos, que siempre estuvo en salud, que nunca tuvo dificultades, que nació en una cuna rica, que vivió sin problemas, que tuvo una vida plena, que no hubo en él, ¿verdad?, traiciones ni sufrimientos, y que pasó toda su vida y murió tranquilo, entonces ¿cómo pudiéramos confiar en ese Dios que no sintió y no sufrió y no pasó nada de lo que nosotros pasamos? No pudiéramos tener la confianza de ir al trono de la gracia y decir: Señor, perdóname, aquí estoy, Padre. Señor, perdóname porque yo así, y Señor, tengo esta debilidad, y Señor, mira que yo siento. Y el Señor te puede decir: te comprendo, hijo, te comprendo. Yo sé lo que se siente, lo que tú sientes. Y ahí, hermanos, la gran diferencia de tener un Dios que sufrió por voluntad propia para acercarnos a Él.
aparte del abandono, hermanos, el desprecio también es un sufrimiento que nuestro Señor cargó. Este es otro sufrimiento, hermanos, que debemos considerar, no nada más el abandono, sino que el desprecio, el Señor lo experimenta, ¿verdad?, en la cruz. Y el desprecio, hermanos, si lo podemos, ¿cómo se puede decir? No traducir, ¿cómo se dice? Se me fue en español. Gracias, hermana. Si podemos definir el desprecio, es tener en poco o desestimar el valor de alguien. Y el profeta Isaías, hermanos, ahí en Isaías 53 dice: fue despreciado y desechado entre nosotros, le volteamos, ¿verdad?, el rostro. Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le ¿qué? No le recibieron. O sea, prácticamente, hermanos, a los que él consideraba su pueblo santo, su tesoro, a los que él había tomado, ¿verdad?, como su hijo Israel, para cuidarlo y mimarlo, ¿verdad?, y darle su amor, ellos lo despreciaron. Y el menosprecio, hermanos, de la forma más cruel y violenta que podemos ver, era cuando Pilato les presenta al Señor Jesucristo, y después de haberlo investigado, y les presenta a Barrabás, y les dice: hey, yo, la autoridad humana, no encuentro culpa en este hombre, ¿por qué quieren crucificarlo? Y los que estaban ahí, hermanos, en el patio, eran puros judíos. El sumo sacerdote, los maestros de Israel, los que guiaban al pueblo, ¿verdad?, en su fe, y parte del pueblo, y le dijeron: crucifícalo. Y luego Pilato dice: yo no voy a hacer que esta sangre de este hombre caiga en mí. Y ellos dijeron, no lo apunté aquí ahorita, hermanos, ahorita me estoy acordando. Y ellos dijeron: que su sangre caiga sobre nosotros y nuestras generaciones. Así dijeron los judíos. Imagínate, el Señor, ¿verdad?, está ahí y está escuchando el desprecio que el pueblo suyo le tiene. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Amados, después de ellos haberlo injuriado, haber mentido para juzgarlo más, lo llevan y lo llevan ante la autoridad humana, que son los romanos. Lo quieren liberar, pero el mismo pueblo de Dios le dice: crucifícale, crucifícale, mátalo, mátalo, crucifícalo, crucifícalo. Estar escuchando el Señor, hermanos, el rechazo de su pueblo una y otra vez. Y necesitamos entender, amados, con especial atención, que una experiencia humana de rechazo y de desprecio es una de las peores cosas que puedes vivir. Imagínate que las personas que amas te rechacen: tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hermanos, te rechacen, te quieran matar, todos. Que tú vengas sinceramente, hermanos, sin culpa, que tú los hayas amado a ellos con todo tu corazón, que hayas hecho todo por ellos, que hayas entregado todo lo que tienes por ellos, y que ellos de repente te digan: muérete, no te queremos, lárgate, no te amamos, vete. ¿Cómo sentirías, amado? Muy feo. Te mueres de tristeza, amados. Que todos los que amas te rechacen, te empiecen, ¿verdad?, a gritar, injuriar cosas que no son ciertas. Fuera cierto que hayas fallado, bueno, sientes culpa y sabes que lo mereces, pero cuando no lo es, cuando hiciste todo y ellos te desprecian y ellos mismos te matan, tenemos que meditar en esto, amados. Varón de dolores, ¿verdad?, conocedor del dolor más profundo. Termino con esto, hermanos. Parte de meditar en el sufrimiento del Señor es ver cómo el Señor respondió a nuestro abandono y a nuestro desprecio. Y lo que más impresiona, hermanos,
con la relación que tenemos con nuestro Señor es cuando el profeta Isaías dice en Isaías 53, como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Desde el momento, hermanos, que lo aprendieron a Jesús en el huerto de Getsemaní hasta que lo crucificaron, el Señor no se defendió. No dijo nada para defenderse, para que lo soltaran. No les dijo, ustedes no entienden, yo estoy aquí para salvarlos, los amo, yo soy su Mesías. No dijo nada. Lo golpeaban, hermanos, se burlaban, lo escupían, lo injuriaban, lo maldecían, lo despreciaban, y él no decía nada. Nada. ¿Cuántos de nosotros hemos aguantado, hermanos, un minuto sin decirle nada? Cuando decimos, no le voy a decir nada. ¿Cuánto aguantas? Punto 3 segundos y luego empiezas a abrir tu boca. El Señor, hermanos, tenía todo el derecho de defenderse, pero enmudeció, no abrió su boca. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, escribe en 1 Pedro capítulo 2. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándonos ejemplo para que hagan según sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y quién juzga justamente? Nuestro Padre. El meditar en el sufrimiento de Cristo, hermanos, es para entender la profundidad del dolor más allá físico en el alma que Él llevó. Y luego para entender cómo nosotros debemos vivir, hermanos, en este mundo de sufrimiento, y cuando estemos enfrentando las burlas, traiciones, abandonos, rechazos, traiciones que nos van a hacer nuestros amigos, nuestra familia, tal vez nuestro cónyuge, tal vez nuestros hijos, tal vez nuestros hermanos en Cristo, para que cuando suframos parte de lo que el Señor Jesucristo sufrió, también respondamos igual que Él lo hizo. Amados, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, no engañó, sino que encomendaba todo hacia el Padre. Amados, el dolor emocional es un aspecto que no debemos separar de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Está bien que pensemos, ¿verdad?, en su sufrimiento físico, pero debemos siempre también meditar en el sufrimiento más profundo que el Señor vivió, y cómo el Señor, amados, nos enseña a responder en medio, ¿verdad?, del sufrimiento y del dolor. Nuestra salvación, hermanos, es la gran obra que Dios hizo por medio de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Este hombre obediente se identifica con nosotros los seres humanos por las miserias que vivió en su vida humana, y meditar en estas miserias, hermanos, nos ayuda a incrementar el amor por Él y ser como Él es. Amén. Señor Jesús, gracias, Padre, porque en todo hay ejemplo por medio de tu Hijo. Nos gusta mucho el clamar milagros, Señor. Nos gusta mucho el sacar demonios, Señor. Nos gusta mucho, Señor, el que vean en nosotros dones y talentos que presumen nuestra espiritualidad. Pero, Padre, no nos gusta, Señor, cuando hay que poner la mejilla para que nos bofeteen y luego la otra, Padre. No nos gusta, Señor, cuando hay que bendecir cuando nos maldicen. No nos gusta, Señor, cuando hay que dar para suplir cuando nos ha costado mucho el dinero, Padre. No nos gusta negarnos, Señor, y morir a nosotros mismos. Pero esa es la verdadera vida que tú viviste, Señor Jesucristo. No solamente lo glorioso, sino aquello que nadie quiere, Padre. Y ayúdanos a concentrarnos en lo que nos es más difícil, Señor, en el padecer justamente como tú padeciste en la vida, bendito Dios. Que en medio de los sentimientos y emociones que se nos son traicionados, atropellados, Padre, cuando estamos en tristeza, abandono, angustia,
miremos hacia ti y veamos cómo tú, Señor, enfrentaste todas estas situaciones tan tristes, Señor, tan pesadas, pero que triunfaste sobre ellas porque fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser como tú, porque es lo que nos va a identificar con tu Padre el día, Señor, que estemos de frente de ti en el trono. Padre, que tú crezcas más en nosotros por medio del gozo y también del sufrimiento, bendito Jesucristo. Te alabamos y te damos gracias, y toda la honra sea para ti, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su paciencia. Que el Señor hable en nuestras vidas, ¿verdad?, por medio de su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a bendecirnos. Dice que Yahweh te bendiga y te proteja, que Yahweh sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que Yahweh te muestre su favor y te dé su paz. Amén. La paz de Cristo sea con cada uno de nosotros, amados.